Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del Olimpia Podcast. Para quienes son nuevas por acá, contarles que en Olimpia Podcast estamos permanentemente hablando de autoexigencia, perfeccionismo, síndrome del impostor, people pleasing o hábito de complacer, límites personales, emociones difíciles y mucho más. Me encanta tenerlas por acá. Si no es tu primera vez en el podcast, gracias por tu apoyo siempre. ¿Quién soy yo? Soy Valentina, soy psicóloga clínica y sanitaria, que en algún momento se me ocurrió la idea de sacar a la psicología fuera de consulta y empezar a hablar de feminismo y psicología. Y qué mejor que hacerlo en un podcast, porque yo soy muy fan de escuchar podcasts, escucho muchísimo. Bueno, hay periodos de mi vida que un poco más y hay periodos de mi vida que un poco menos, pero yo creo que todos los días algún podcast escucho, así que ya eso habla de alguien que consume mucho. Por eso me gusta mucho este formato, siento que es más cercano que a otras plataformas digitales, así que para eso nació un poco una conversación con ustedes y que esto me da pie para agradecerles sus mensajes cuando me escriben y me dicen que lo escuchan, porque sé que, bueno, a veces uno se siente bastante sola desde acá y recibir el feedback de ustedes es un poco ese combustible que hace que esto, bueno, que siga teniendo ideas, que traiga el que vamos a hablar hoy, por ejemplo, fue uno a partir de otro episodio en el que, como recibo comentarios y mensajes y tal, se me ocurre profundizar en algunas cosas, así que bueno, agradecerles siempre que estén del otro lado. Y hoy vamos a hablar de esto de aprender a estar sola, pero sobre todo de las creencias y los mitos que hay atrás de esto, de otra nueva regla y norma que se nos pone a nosotras. Entonces, bueno, me va a interesar muchísimo este tema. Esto pasó porque después del episodio 27, en el que hablé sobre amor, las relaciones y el hecho de estar sola, que si no lo escucharon pueden ir a escucharlo, les gustó un montón de ustedes, algunas después de ese episodio me escribieron con una duda que se repitió, que era esto de la famosa frase, hay que aprender a estar sola antes de volver a tener una relación. O versiones parecidas, como no debería empezar algo tan pronto, o hay que tomarse el tiempo para sanar, o no puedes saltar de una relación a otra. Eso habla de baja autoestima, de dependencia, de no saber estar sola, por ejemplo. Y es una idea que circula un montón y que aunque parte de una buena intención, bueno, a veces no, pero en general parte de una buena intención puede ser profundamente confusa y hacernos tomar decisiones que no siempre están alineadas a lo que nosotras queremos, sino más como a esas mitos y creencias alrededor. Por eso quiero dedicar este episodio a revisarla en profundidad. ¿Qué significa realmente esto de aprender a estar sola? Si es cierto que debemos aislarnos antes de vincularnos de nuevo. ¿Y qué dice la psicología sobre cómo se produce el aprendizaje emocional y relacional? ¿Sí? Vamos por lo primero, que es la confusión detrás de la frase hay que sanar sola. Cuando escuchamos para mí esa frase, lo que suele haber detrás es una creencia de que las emociones se ordenan en soledad, que la claridad aparece cuando no hay vínculos y que solo después de que sanemos o después de recomponernos, si es que hace sentido esa palabra, podremos vincularnos de forma sana. Y el problema es que esto no refleja cómo funciona el aprendizaje humano. Desde una perspectiva conductual de la psicología, sabemos que aprendemos por experiencia, por interacción, por ensayo y error dentro de contextos reales. Y los vínculos, las relaciones, son justamente uno de esos contextos más potentes para el aprendizaje. No aprendemos a confiar pensando en la confianza, aprendemos a confiar viviendo experiencias donde se refuerza, donde es seguro hacerlo. No aprendemos a poner límites aisladas, sino en contacto con otras personas, observando lo que yo hago, el cómo ellos responden y ajustando nuestra conducta en función de ello. Por eso la idea de sanar primero para recién después vincularme no solo es poco realista, sino que es contraria a cómo se desarrollan las habilidades emocionales y relacionales en nosotras. Sanar no ocurre en el vacío, no es huérfana de su contexto. Y a veces se confunde esto de sanar, que no es una palabra que yo uso mucho, pero la estoy usando porque en terapia aparece esta palabra. Incluso la vez que me lo han dicho, o alguien alguna vez me dijo esto de necesito sanar antes de entrar en una relación.
necesito sanar antes de ponerme de novia de nuevo, ¿sí? Y a veces para mí esto se confunde, lo de sanar, por eso estoy usando esta palabra, perdón que no dije eso, porque es una palabra que usan algunas de ustedes, ¿sí? Y entonces a veces confundimos sanar con no involucrarnos. Y claro, por supuesto que después de una relación difícil o dolorosa, muchas mujeres sienten la necesidad de protegerse, de no repetir algo que les pudo haber lastimado, de recuperar la calma, la confianza, el equilibrio, la seguridad. Tiene sentido, es completamente válido. Pero una cosa es darse un tiempo para ordenar el día a día, para procesar lo vivido, y otra muy distinta es pensar que el aislamiento es un requisito para estar mejor, para sentirnos bien, para cuidarnos, porque la realidad es que el cuidarnos ocurre en relación, el sanar, si queremos usar esa palabra, ocurre en relación. El recuperar aquello que queremos puede ocurrir en relación, porque es en los vínculos donde se activan esos patrones que necesitamos observar, las emociones que necesitamos entender y las respuestas que necesitamos ensayar para volvernos mejores. Por ejemplo, aprendes a decir que no cuando alguien te pide algo y podés practicar el límite, pero el límite no lo podemos practicar en soledad. O aprendemos a pedir ayuda, ¿sí? Porque cuando lo hacemos, descubrimos que hay alguien que está dispuesto a ofrecerla, que hay alguien que está ahí, ¿sí? Reforzando el hecho de que nosotras pidamos ayuda. O aprendemos a que podemos ser escuchadas sin ser juzgadas cuando lo hicimos, cuando contamos a alguien y alguien nos demostró que nuestra emoción tiene un lugar, que es válida. Esas experiencias no se pueden simular en la mente. Necesitamos del contacto con otro ser humano, de la interacción, de esa práctica viva, de ese ensayo. Y para mí hay algo muy importante que tiene que ver con la función reguladora de los vínculos. Somos seres interdependientes, ni nacemos, ni nos desarrollamos, ni nos regulamos emocionalmente en aislamiento. Desde los primeros meses de vida aprendemos a calmar nuestras emociones en contacto con otro. Ese proceso, llamado corregulación, sigue funcionando en la adultez, aunque con más autonomía, pero no desaparece. Esto significa que incluso en adultas, nuestra regulación emocional ocurre en interacción con alguien. El contacto con personas que nos escuchan, que nos validan y nos tratan con respeto tiene un impacto directo en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema de amenaza que se dispara cuando quizás de nuevo sentimos que estamos en peligro y en nuestro sistema de calma. Por eso cuando atravesamos una ruptura o un momento de pérdida difícil, ¿sí? El aislamiento prolongado no necesariamente ayuda. A veces lo que necesitamos no es estar solas, sino rodeadas de vínculos diferentes, más seguros, más conscientes, más amables. No se trata esto de buscar una pareja para sanar, sino de permitir que el contacto humano nos ayude a reorganizarnos y a cuidarnos emocionalmente. ¿Mm? Lo que sí significa aprender a estar sola, porque aprender a estar sola no tiene que ver con evitar vínculos, sino con quizás no depender de ellos para definir tu valor o tu dirección. Esto de me leo en función del resto. Salgo a buscar mi valor, a definir cuán valiosa soy en función de lo que el resto dice de mí, de lo que decía mi expareja de mí. ¿Sí? Eso es algo que sí hay que cambiar. Pero eso de nuevo no sucede en aislamiento. Tiene que ver con sentir que podemos estar acompañadas, ¿m? Sin perder aquello que a nosotras nos importa, sin desproteger nuestras necesidades, sin no escuchar nuestros deseos y nuestros anhelos, ¿sí? Aprender a estar sola es saber que nuestro bienestar no depende exclusivamente del comportamiento de otra persona, es ser capaz de identificar tus necesidades y comunicarlas sin que el otro las adivine ni lea mentes. Y esto para mí es de las cosas que más necesitamos trabajar, el tacto con nosotras, el registrar qué es lo que yo necesito, qué es lo que quiero, porque así lo puedo comunicar. O así puedo garantizarme que lo voy a buscar yo misma. Si yo no tengo esa información, difícilmente puedo hacer algo para lograr satisfacer eso que necesito. A su vez, difícilmente la otra persona sepa leer qué es lo que yo necesito, porque ni siquiera yo lo tengo tan claro. Y de nuevo,
por evitar también la codependencia con alguien que le pone palabras a lo que a mí me pasa, porque soy yo la que necesita poner palabras a lo que a mí me pasa. Aprender a estar sola significa tener un idioma sobre lo que me pasa para poder comunicarlo. También tiene que ver con reconocer mis límites y sostenerlos, incluso cuando las otras personas no estén de acuerdo, no los entiendan. El poder permitirme la conexión con el resto, pero también conmigo misma. No es un estado de aislamiento el estar sola, porque incluso no se puede. Vivimos y somos seres sociales, somos seres gregarios, necesitamos formar parte de grupos. Y de grupos pueden ser de dos, de en una pareja. Necesitamos de eso. No de estar en pareja, por supuesto que no parezca que estoy diciendo esto, pero sí estar en relaciones. Y cuando yo hablo de relaciones, acá no estoy hablando solamente de él, termino una relación de pareja, ¿sí? Y necesito estar sola antes de entrar en una relación de pareja, de otra relación de pareja. Sino también me refiero al aislamiento que a veces sucede cuando estamos transitando una pérdida, un duelo. Una de las conductas que pueden aparecer es la de retraerme y la de poner fronteras más altas con el resto, de protegerme por aislamiento. Y hay que estar mirándolo de cerca eso, porque vamos a poder atravesar también la pérdida a partir de la conexión con otras personas. Entonces necesitamos estar atentas, ¿sí? Y en esto sola sí puede ser el querer pasar todo un sábado y un domingo sola, o el querer pasar todas las tardes de mi semana sola leyendo un libro, ¿sí? A mí me encanta eso. Igual me ha costado muchísimo aprender a estar sola. Soy alguien que tiende permanentemente a buscar contacto con otras personas, el no quedarme sola, y digo no quedarme sola de pasar tiempo sola. Me cuesta, me ha costado mucho siempre. Me da nervios, me da ansiedad, me da sensación de miedo o incluso de peligro, y he tenido que trabajar sobre eso. Entonces, identificar, ¿sí?, qué es lo que se me dispara, porque tengo que trabajar sobre eso, no necesariamente sobre el no tengo que estar en una relación, no tengo que estar en una relación y dejar de hacer reglas sobre eso, sino más identificar qué es lo que a mí se me dispara. La autonomía muchísimas veces se logra viviéndola en los vínculos, no retirándonos de ellos ni del mundo y aislándonos. La autonomía se construye en interacción con vínculos. Pensá en estas situaciones y quiero darte algunos ejemplos cotidianos para que puedas hacer algunos de estos movimientos en búsqueda de un aprendizaje relacional más efectivo. El primero puede ser pedir apoyo. Quizás te ha pasado que en el pasado cuando pedías apoyo te hacían sentir débil o molesta o que incomodabas, y entonces aprendiste a resolver sola. Pero un día lo que nosotros queremos que pase es que empieces a pedir algo, y que quizás eso hace que te acompañen, que te escuchen, que te esperen, que el otro responda con presencia. Y ahí empezamos a aprender algo nuevo, que es que puedo pedir y no pasa nada malo. Puedo pedir y no me están juzgando, no me están diciendo que soy débil ni molesta. El pedir apoyo es importante. Segundo es poner un límite. Quizás antes te pasaba que cada vez que decías que no, alguien te retiraba su afecto o te hacía sentir culpable o te decía algo, y entonces evitabas hacerlo. Hasta quizás un día que lo hiciste y hubo otra persona que lo respetó. Y ahí aprendes que el límite no destruye el vínculo, sino que lo ordena, te cuida a vos y te cuida al otro. Sabe el otro qué puede esperar de vos, pero eso se da solamente en el marco de donde pongo límites. ¿Mm? El número 3 es mostrarme vulnerable. Quizás en tus experiencias previas mostraste tristeza o miedo, y el mostrar eso era castigado o ignorado o rechazado, y entonces te acostumbraste a esconder lo que sentías, a disociarte incluso de lo que sentías. Pero lo que nosotros queremos ahora es que puedas expresar eso para que cuando alguien se quede, te escuche, te contenga, aprendas que la vulnerabilidad no es peligrosa. Cada una de estas experiencias ocurre en interacción, no ocurren solas, no ocurren leyendo libros, no ocurren escuchando podcasts, ¿sí? No se aprenden en un retiro de mí misma en la montaña, sino en contacto con alguien que responde de otra manera a lo que conocías, ¿sí? Que incluso me ayuda a relacionarme con mi mundo interno de una manera muy distinta, pero de nuevo en interacción con alguien.
Después de una ruptura, me pasa que algunas mujeres me han dicho, necesito tiempo para estar sola porque no quiero volver a repetir lo mismo. Y por supuesto que tiene un montón de sentido. El miedo a repetir es muy real y la evitación es una respuesta normal al malestar. Pero desde una mirada conductual, la evitación sostenida es lo que perpetúa el problema. Cuando evitamos los contextos que despiertan, que disparan nuestras emociones, como puede ser una nueva relación, lo que hacemos es reforzar la idea de que no podríamos tolerarlas y justamente lo que nos permite avanzar es volver a exponernos, esta vez con más conciencia, con nuevas herramientas, con una actitud de observación, comprobar nuevos caminos. Eso no significa empezar cualquier relación rápidamente, por supuesto que no significa eso, sino volver a vincularnos con más conciencia, con apertura, incluso con coraje, sabiendo que parte del aprendizaje va a ocurrir ahí. ¿Qué podemos hacer mientras nos reubicamos? Hay maneras de atravesar el tiempo posterior a una ruptura que no implican aislamiento, sino presencia. Rodearse de personas con las que te sientas segura, esto es muy importante. Amigas, familia, colegas, grupos de interés, incluso una comunidad online. La sensación de pertenencia calma esa sensación de pérdida. Somos seres que necesitamos la sensación de pertenencia. No hay nada más aversivo para nosotras que el sentirnos outsiders, que el sentirnos que somos marginales, que nos pueden rechazar y dejar fuera de un grupo. Entonces la sensación de pertenencia calma muchísimo, nos hace el sentirnos parte, ¿sí? Alivia esta sensación de miedo, de ansiedad, de tristeza, de pena, de pérdida. El número 2 es observar tus reacciones sin juzgarte. Si surge la necesidad de buscar contacto, por favor, nunca jamás creas que eso es una debilidad. Esto de la superwoman, que lo vemos en todos lados, por favor, no te compres ese invento y ese mito y ese verso gigante que es el de la supermujer. Si surge la necesidad de buscar contacto, no es debilidad, sino que va a ser una expresión de nuestra naturaleza social. De nuevo, porque nos regulamos en contacto con otros, ¿sí? El número 3 es aprender a reconocer tus patrones. ¿Qué tendés a hacer cuando tenés miedo? ¿Cuando sentís rechazo o cuando te sentís sola? Ese autoconocimiento no requiere soledad absoluta, sino atención consciente. Una de las cosas que yo les digo con las mujeres que hacen mis programas o que trabajan en terapia conmigo es que para mí es muy importante crear un manual de una misma. El autoconocimiento tiene que ser un trabajo en el que esté al servicio de crear un manual en el que yo sé qué cosas me triggerean, qué cosas son las que disparan este tipo de emociones, qué cosas hago cuando estoy teniendo este tipo de emociones, o estoy lidiando con estos pensamientos, o estoy con estas sensaciones físicas, etc. Crear un manual de mí misma. Esto es un poco eso, ¿sí? Y por último, usar el vínculo como un laboratorio a mejor, ¿no? Como algo que yo busco genuinamente hacerlo mejor. Las relaciones, todas, las de amistad, las familiares o las relaciones románticas, son el espacio donde podemos poner en práctica nuevas formas de responder. Solamente las podemos poner en práctica ahí, no las podemos poner en práctica en otro lado, porque no las podemos poner en práctica solas, ¿sí? Es la mejor manera de mejorar nuestra vida, desenvolver nuevas respuestas en vínculos y en relaciones que tenemos. Quiero que hablemos un poco de la trampa de la autosuficiencia, esto de la supermujer. Vivimos en una cultura que glorifica un montón el tema de la independencia, de esta autonomía del ser fuerte, no necesitar a nadie, poder sola. Pero esa autosuficiencia absoluta, que no es para nada un signo de madurez, sino muchas veces una respuesta más defensiva ante el miedo al rechazo o a la dependencia. Y en consulta es común que yo escuche algunas frases como, prefiero no depender de nadie, así no me decepciono, así no me desilusiono. ¿Mm? Yo puedo sola. Y detrás de eso hay una historia de vínculos, donde depender de alguien fue inseguro o costó caro. Quizás, esto es una hipótesis, porque de nuevo no las conozco, pero es para que exploren en ustedes. Sin embargo, nuestro bienestar nunca jamás se mide por cuánto podemos solas, ¿sí?
sino por cuánto podemos cuidarnos en compañía de otras personas, en otras relaciones, sin perdernos, sin dejarnos al último. Ser adulta no es no necesitar, porque somos interdependientes, sino es reconocer qué necesitas y aprender a pedirlo, buscar garantizar, conseguir eso, cuidarte, porque eso es la que mejor se puede cuidar, pero para eso necesitas de relaciones. En psicología nosotras hablamos de cómo las experiencias actuales pueden reconfigurar, ¿sí? Transformar algunas asociaciones aprendidas que hemos hecho. Cuando un nuevo vínculo ofrece una respuesta diferente, quizás más segura, más empática, lo que nos pasa es que aprendemos que lo que antes que era una amenaza, ahora puede ser seguridad, ¿sí? Quizás antes el comunicar que te necesito se podía sentir más peligroso y quizás hoy, cuando yo digo te necesito, hay otra persona que responde quedándose, escuchándome, diciendo que es válido, cambiando algo para poder estar de una manera donde haya conexión, me enseña que eso que antes se sentía más peligroso puede ser menos peligroso. Aprendo que lo que antes era una amenaza, ahora, de nuevo, puede sentirse más ligero. Y esto con todo, con la puesta de límites, con comunicar lo que necesito, con comunicar lo que deseo, con comunicar mis miedos, con el mostrarme vulnerable, con el mostrar emociones, ¿sí? Por ejemplo, si alguien valida una emoción que antes fue ignorada en mi historia, eso reorganiza un poco mi experiencia interna. Eso me ayuda a etiquetarla, a hacerle un lugar, a validarla. Si alguien respeta un límite que antes fue ridiculizado, no respetado, nosotras aprendemos que el límite entonces lo puedo poner, que hay alguien que los respeta, que los escucha, que son legítimos. O si alguien se queda cuando yo me muestro vulnerable, se disuelve un poco esa asociación entre mostrarme es igual a perder al otro. O el ser auténtica es igual a ser rechazada. O el mostrarme tal cual soy es igual a que el otro tome distancia. Porque quizás antes en tu historia pasó algo de eso. Esos son aprendizajes que tenemos, ¿sí? Por eso necesitamos hacer conductas nuevas para recibir resultados nuevos. Eso para mí es el corazón de lo que muchas veces algunas llaman sanar. El crear procesos de aprendizaje nuevos, auténticos y más actuales. Entonces, para mí, ¿qué significa en la práctica aprender a estar sola? Yo creo que significa construir una base desde la que puedas elegir tus vínculos sin sentir que dependes de ellos para validarte, porque la validación nunca se busca afuera, porque no somos válidas por lo que el resto diga de nosotras, somos válidas, como siempre les digo, por estar vivas. Significa estar presente en tus relaciones, pero con conciencia de tus límites y saber que la soledad puede ser un espacio valioso de descanso, de introspección, de reflexión, de disfrute, pero que no es una condición obligatoria para crecer. Y que la idea no es evitar el contacto humano, sino aprender a moverte en él, teniendo en cuenta lo que necesitas, lo que anhelás, lo que querés. Por eso cuando escuchas la frase esta de primero hay que sanar sola para luego estar en una relación, tenés que de nuevo chequear cómo en vos resuena eso. Y en vos en este momento de tu vida. Quizás necesito espacios de conciencia, de estar, de reflexión sola. Pero yo no cambio por el simple paso del tiempo. Para eso hay que hacer trabajo. El hecho de no entrar en una relación ni bien terminé una para aprender a estar sola no va a suceder solamente por el paso del tiempo. Si yo lo que quiero es aprender a estar sola, tengo que hacer cosas para eso. Y hacer cosas para eso incluso puede significar estar en otra relación. ¿Mm? Porque me enamoré de alguien, aunque haya pasado poco tiempo. Y aún estando en esa relación, trabajo para lidiar con con esto que me sucedió en una relación anterior. ¿Mm? Pero el simple paso del tiempo no resuelve nada, ¿sí? Lo resuelve el hecho de estar trabajando sobre eso, con conciencia, con coraje y con amor. El ACL que nosotros decimos en psicología, porque está en inglés, por eso ACL. Sanar nunca es encerrarnos, ni aislarnos, ni privarnos de relaciones, sino que es aprender a estar de otra manera, dentro de los vínculos y con nosotras mismas. Las relaciones tampoco son el destino después de sanar. Yo siento que esto es una de las falsas ideas que da esto de aprender a estar sola antes de entrar a una relación. Porque la relación no es un destino en sí mismo.
El estar en una relación no es algo que tengo que hacer después de sanar, sino puede ser el camino donde sigo aprendiendo. Pero el destino de nadie es estar en una relación y nada más, sino es estar en una vida que me gratifique, que la sienta plena, que esté alineada con lo que a mí me importa. Y eso va más allá de estar o no estar en una relación. Quizás, y con esto quiero cerrar, quizás te pasó de estar en una relación que te dejó muy mal, o que te dejó agotada, confundida, o con miedo a volver a abrirte, y es comprensible que quieras protegerte. Pero protegerte no se da en aislamiento, se da en elegir relaciones con más conciencia, relaciones que te muestren que sos válida, que te protejan, que te cuiden. Aprender a estar sola no significa apartarte de las relaciones, sino encontrar una base que te permita vincularte desde un lugar más claro, más libre, más tranquilo, porque la autonomía no nace en la distancia, sino en el contacto. Solamente en el contacto nace la autonomía. Y en la interacción cotidiana, donde paso a paso aprendemos que vincularnos no es dejar de lado todo lo que nos importa, sino es una manera mucho más completa de estar con nosotras mismas. Espero que algo de esto, de lo que hablamos hoy, les haga reflexionar o les ayude en algo. Hay que dejar de lado un poco las reglas a veces. Por supuesto que algunas, como dicen algunas personas, esto de los clichés se vuelven clichés porque en algún punto funcionan, sirven. Pero quizás con este episodio lo que quiero es que estés un poco más atenta a qué es lo que se alinea con tu vida, con tu historia, con tu momento actual, no tanto con lo que el resto piensa, espera, le funciona a los demás, porque puede que a vos no te funcione, puede que vos seas una de las que piensa que tiene que esperar para estar en otra relación y no está ni bien ni mal, no me importan mucho esas etiquetas, sino en cuán coherente es con lo que necesitas en este momento, cuánto se alinea a la vida que querés, esa idea. La decisión de cómo vamos a vivir nuestra vida siempre es nuestra. Habrá personas que piensen y digan cosas distintas y tenemos que estar también dispuestas a desilusionar a personas porque vamos a elegir cosas distintas. Incluso la de elegir no estar en pareja nunca en nuestra vida, pero eso tiene que ser al servicio de la vida que nosotras queremos construir, no de las reglas que alguien nos dijo. ¿Mm? Dicho todo esto, espero haberlas acompañado con este episodio. Y gracias de nuevo por estar del otro lado. Escríbanme, que me encanta recibir sus mensajes. Y nos escuchamos la próxima. Les mando un abrazo muy grande.